Transmitir internet desde el medio del bosque con una antena parabólica extra grande del tamaño de una pizza colocada en lo alto de tu casa hasta un satélite que orbita a 550 kilómetros fuera de la atmósfera terrestre. Bueno, seamos sinceros, es tecnológicamente alucinante. Lo que es aún más alucinante es que los satélites Starlink se mueven a una velocidad increíble, unos 27.000 kilómetros por hora, y los datos se envían de un lado a otro a cientos de megabits por segundo. Todo ello mientras la antena parabólica y el satélite están continuamente inclinando o dirigiendo el haz de datos que apunta directamente entre ellos. Además, la antena parabólica cambia de satélite cada 4 minutos aproximadamente, ya que los satélites se desplazan rápidamente fuera de su campo de visión. Si no tienes ni idea de cómo es posible, quédate porque vamos a profundizar en las múltiples tecnologías clave que permiten que Internet por satélite funcione como por arte de magia. En primer lugar, exploraremos el interior de la antena parabólica y veremos cómo genera un haz de datos capaz de llegar al espacio. En segundo lugar, veremos cómo esta antena parabólica dirige continuamente el haz para que apunte directamente a un satélite que se desplaza por el cielo. Y en tercer lugar, veremos qué es exactamente lo que la antena parabólica y el satélite envían dentro del haz que permite transmitir 5 películas o programas en alta definición simultáneamente. Este video es bastante largo, ya que está lleno de detalles en profundidad. Recomendamos verlo primero a una velocidad de 2x5 y luego una segunda vez a velocidad de 1,5 para entenderlo como una tecnología completa. Así que quédese y entremos de lleno. En primer lugar, empecemos aclarando la diferencia entre una antena parabólica de televisión como esta y la antena terrestre Starlink, que Elon Musk apodó Dishy McFlatface, Dishy, para abreviar. Las antenas parabólicas de TV utilizan un reflector parabólico para enfocar las ondas electromagnéticas que son las señales de TV, enviadas desde los satélites de radiodifusión que orbitan la Tierra a 35.000 kilómetros de altura. Las antenas parabólicas de TV solo reciben señales de TV del espacio, no pueden enviar datos. Dishy, sin embargo, envía y recibe datos de Internet desde un satélite Starlink que orbita a 550 kilómetros de distancia. Aunque el satélite Starlink está 60 veces más cerca que los satélites de televisión, sigue siendo una distancia increíble para enviar una señal de forma inalámbrica, y, por tanto, los haces entre Dishy y el satélite Starlink tienen que concentrarse en potentes haces apretados que se inclinan o dirigen continuamente para apuntar el uno hacia el otro. Comparemos esto con las señales de televisión, que proceden de un satélite del tamaño de una furgoneta y cuyas señales se propagan en un amplio abanico que cubre masas de tierra mayores que Norteamérica. Sin embargo, los satélites Starlink, del tamaño de una mesa, tienen que estar en una órbita terrestre baja para proporcionar latencias de 20 milisegundos, lo que es fundamental para jugar a juegos por Internet o navegar por la red sin problemas, y por eso su cobertura es mucho menor. Por tanto, se necesitan 10.000 o más satélites Starlink, todos orbitando a velocidades increíblemente rápidas en una órbita terrestre baja, para proporcionar Internet por satélite a toda la Tierra. Abramos ahora Dishy McFlatface. En la parte trasera tenemos un par de motores y un cable Ethernet que se conecta al router. Ten en cuenta que estos motores no mueven continuamente a Dishy para que apunte directamente al satélite Starlink. Solo se utilizan en la configuración inicial para que la antena apunte en la dirección general adecuada. Al abrir Dishy, encontramos una placa trasera estructural de aluminio y en el otro lado, una enorme placa de circuito impreso, o PCB. Uno de los lados tiene 640 microchips pequeños y 20 microchips más grandes organizados en un patrón con trazos muy intrincados, que van de los microchips más grandes a los más pequeños, junto con otros chips, como la CPU principal y el módulo GPS en el borde de la placa de circuito impreso. En el otro lado hay unos 1.400 círculos de cobre con una cuadrícula de cuadrados entre los círculos. En la siguiente capa hay un patrón de panal de goma con pequeños círculos de cobre con muescas, y detrás encontramos otro patrón de panal, y a continuación la parte frontal del Dishy. Entonces, ¿qué estamos viendo? En esencia, tenemos 1.280 antenas dispuestas en forma de panal hexagonal. Cada pila de círculos de cobre es una antena individual controlada por los microchips de la placa de circuito impreso. Este enorme conjunto funciona en lo que se denomina Phased Array, para enviar y recibir ondas electromagnéticas en ángulo hacia y desde un satélite Starlink
que orbita a 550 kilómetros de altura. Veamos cómo funciona una antena individual. Aquí tenemos una antena de parche de apertura, acoplada, compuesta por 6 capas, la mayoría de las cuales están dentro de la placa de circuito impreso. Su aspecto es muy diferente al de la antena de una radio de la vieja escuela y, sinceramente, es increíblemente complicada. Así que vamos a simplificarla. Quitaremos algunas de las capas por ahora y veremos los principios básicos de cómo generamos una onda electromagnética que se propaga desde esta antena. Para empezar, en la parte inferior tenemos una línea de transmisión microstrip que viene de uno de los pequeños microchips. Esta línea de transmisión no es más que un cable de cobre que termina abruptamente debajo de la antena. Enviamos un voltaje o señal de alta frecuencia de 12 GHz al cable de alimentación, que es un voltaje que sube y baja de forma sinusoidal, pasando de positivo a negativo y de nuevo a positivo, una vez cada 3 picosegundos, 12.000 millones de veces por segundo, o 12 GHz. Tenga en cuenta que la electricidad de alta frecuencia funciona de forma diferente a la corriente continua o electricidad doméstica de baja frecuencia, 50 o 60 hercios. Por ejemplo, encima del cable de alimentación de cobre, tenemos un círculo de cobre con muescas llamado parche de antena. Con corriente continua o corriente alterna de baja frecuencia, no pasaría gran cosa porque el parche está aislado. Pero con una señal de alta frecuencia, la potencia enviada al cable de alimentación se acopla o se envía al parche. ¿Cómo ocurre esto exactamente? Bueno, como se ha mencionado antes, se aplica una señal de 12 GHz al cable de alimentación de cobre. Cuando la tensión está en la parte inferior de su senoidal o de presión, tenemos una concentración de electrones empujados hacia el extremo del alambre de alimentación, creando así una zona de carga negativa que corresponde a la tensión negativa máxima. Esta concentración de electrones en el extremo del alambre repele a todos los electrones, incluidos los de la parte superior del parche, y como resultado, estos electrones son empujados hacia el otro lado del parche circular. De este modo, un lado del parche se carga positivamente, mientras que el otro se carga negativamente, creando así campos eléctricos entre el parche y el cable de alimentación. Sin embargo, cuando invertimos el voltaje en el cable de alimentación de cobre 42 picosegundos más tarde, tenemos una concentración de cargas positivas o una falta de electrones en el extremo del cable, y por lo tanto, los electrones del parche fluyen hacia el otro lado. El voltaje en el parche se invierte y la dirección de los campos eléctricos también. Debido a que el voltaje del cable de alimentación oscila hacia adelante y hacia atrás 42 picosegundos entre un pico y un valle, los campos eléctricos en el parche también oscilarán a medida que los electrones o la corriente fluyan hacia adelante y hacia atrás. Si detenemos la oscilación, podemos ver que algunos de estos vectores de campo eléctrico o flechas del parche son verticales, y como son iguales y opuestos, se anulan. Sin embargo, otros campos eléctricos son horizontales en el mismo plano del parche y se llaman campos de franja. Estos campos de franja están en la misma dirección y por tanto se suman entre sí, dando lugar a un campo eléctrico combinado que apunta en esta dirección. Al mismo tiempo, los electrones que fluyen de un lado a otro del disco, lo que constituye una corriente eléctrica, generan un campo magnético con una intensidad y una dirección o vector perpendicular al vector del campo eléctrico de franja. Como resultado, tenemos un campo eléctrico que apunta en una dirección y un campo magnético que apunta perpendicularmente a eso. Avancemos en el tiempo hasta donde el voltaje en la línea de alimentación se vuelve positivo. Y ahora estamos en el pico de la sinusoide, 42 picosegundos después. Las concentraciones de carga o voltaje, así como la corriente, están todas invertidas y por lo tanto los campos eléctricos y magnéticos apuntan en direcciones opuestas. Los campos eléctricos y magnéticos se propagan en todas direcciones, y al crear estos campos oscilantes, hemos generado una onda electromagnética que viaja en la dirección perpendicular a los vectores de campo eléctrico y magnético. Como los dos conjuntos de vectores de campo no están en el mismo plano, sino que están curvados, la onda electromagnética que se propaga se desplaza hacia el exterior en forma de concha o globo en expansión, como una bombilla en el techo. Simplifiquemos la imagen para que podamos ver el pico y el valle, o la parte superior e inferior de cada onda. Y tenga en cuenta que la depresión es solo un vector, apuntando en la dirección opuesta.
Además, la intensidad de estos vectores de campo está directamente relacionada con el voltaje y la señal que enviamos originalmente al cable de alimentación microstrip de cobre en la parte inferior de la pila. Lo que significa que, si queremos que estos campos eléctricos y magnéticos sean más fuertes, solo tenemos que aumentar el voltaje enviado a la línea de alimentación. Es como el regulador de intensidad de un interruptor de la luz. Más potencia equivale a una luz más brillante. Hasta ahora, hemos estado hablando de esta antena de parche acoplada por apertura como transmisora. Sin embargo, también puede utilizarse para recibir una señal. En este microchip, llamado módulo frontal, cambiamos la antena de transmisión a recepción y apagamos la señal de 12 GHz. Cuando una onda electromagnética procedente del satélite se dirige hacia dish, los campos eléctricos de esta señal entrante influirán en los electrones del parche de cobre, generando así un flujo oscilante de electricidad. Esta señal de alta frecuencia recibida se acopla a la línea de alimentación, donde se envía al chip del módulo frontal, que amplifica la señal. Así pues, estas antenas pueden utilizarse tanto para transmitir como para recibir ondas electromagnéticas, pero no al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, como hemos visto antes, esta antena tiene muchas más capas y es más complicada de lo que hemos visto. Por ejemplo, aquí hay dos parches circulares. El inferior se utiliza para transmitir a 13 GHz, mientras que el superior para recibir a 11,7 GHz. Además, hay dos ranuras en H y dos cables de alimentación para soportar la polarización circular, un plano reflectante en la parte posterior. Y también hay múltiples características para aislar el funcionamiento de una antena de las antenas adyacentes. Hemos incluido estos y muchos más detalles en los comentarios del creador, que puedes encontrar en los subtítulos en inglés canadiense. La segunda observación es que hay ondas electromagnéticas de todas las frecuencias diferentes procedentes de miles de fuentes distintas que pasan por todos los puntos de la Tierra, ya sea la luz visible del Sol, las ondas de radio de las torres de radio o de telefonía móvil, o las señales de televisión de los satélites o torres. Por lo tanto, para bloquear todas las demás frecuencias de ondas electromagnéticas, estos parches de antenas se diseñan con unas dimensiones muy exactas para que solo reciban y transmitan un rango muy estrecho de frecuencias, y todas las demás frecuencias fuera de este rango sean esencialmente ignoradas por la antena. Sigamos adelante y veamos cómo una antena única puede combinarse con otras para amplificar el haz y alcanzar el espacio exterior. Esta única antena solo tiene 1 centímetro de diámetro, y utilizarla únicamente sería como encender y apagar una bombilla e intentar verla desde la Estación Espacial Internacional. Lo que necesitamos es una forma de hacer la luz unos cuantos miles de veces más brillante, y luego concentrar todas las ondas electromagnéticas en un único y potente haz. Aparece la enorme placa de circuito impreso del Sr. McFlatface, 55 centímetros de ancho, con un total de 1280 antenas idénticas en una matriz hexagonal. La técnica de combinar la potencia de todas las antenas se llama formación de haces. ¿Cómo funciona? Veamos primero qué ocurre cuando tenemos dos antenas simplificadas a poca distancia. Como ya hemos dicho, una antena genera una onda electromagnética que se propaga hacia el exterior en forma de globo. En cada punto del espacio solo hay un vector de campo eléctrico con una intensidad y una dirección. Por tanto, los vectores de campo eléctrico oscilantes de las dos antenas se combinan en todos los puntos del espacio. En algunas zonas, los campos eléctricos de las antenas apuntan en la misma dirección, con picos superpuestos, y por tanto, se suman mediante interferencia constructiva, y en otros lugares son opuestas, con un pico en una depresión, por lo que se anulan mutuamente mediante interferencia destructiva. Ahora podemos ver que la zona en la que se suman de forma constructiva es mucho más estrecha o focalizada que con una sola antena. Si añadimos aún más antenas, la zona de interferencia constructiva se concentra aún más en lo que se denomina un frente de haz. Así, sumando 1280 antenas, podemos formar un haz con tanta intensidad y direccionalidad que puede alcanzar el espacio exterior. Quizá piense que la potencia de una antena duplicada 1280 veces daría como resultado una potencia combinada de, 1280 veces una sola antena, pero se equivocaría. En realidad, la potencia y el alcance efectivos del haz principal de todas estas antenas combinadas se acercan más a 30 y 500 veces los de una sola antena.
La explicación rápida es que, al tener estos patrones de interferencia constructiva y destructiva, es como si tomáramos una sola antena, la multiplicáramos por 1280 y, a continuación, colocáramos un montón de espejos a su alrededor y dejáramos un único orificio por el que sale el haz principal. La explicación larga requiere un montón de matemáticas y física, así que sigamos. No cabe duda de que Digi McFlatface y los satélites Starlink llevan en su interior una ciencia y una ingeniería bastante complicadas. Y para comprenderlo todo, hay que ser un estudiante multidisciplinar. Para ayudarte a conseguirlo, echa un vistazo a Brilliant, que patrocina este video. Brilliant es una herramienta increíble para el aprendizaje. Enseñan una amplia gama de temas STEM de forma práctica e interactiva, muchos de los cuales están directamente relacionados con Starlink y otras tecnologías de vanguardia, como los coches eléctricos, los ordenadores cuánticos, la cohetería o las redes neuronales. Por ejemplo, tienen un curso entero dedicado a las ondas y la luz, y otro sobre física gravitacional que ayudará mucho a entender los cohetes Starlink y SpaceX. Brilliant no es un aburrido libro de texto, sino que todos los cursos utilizan módulos interactivos para hacer las lecciones entretenidas y ayudar a que los conceptos se te queden grabados en la cabeza. Para entender realmente las tecnologías de vanguardia de hoy en día y convertirte en un ingeniero y empresario revolucionario como Elon Musk, tienes que estar versado en una amplia gama de campos de la ciencia y la ingeniería. Te recomendamos que te registres, pruebes gratis algunas de las lecciones y, si te gustan, que estamos seguros de que te gustarán, contrates una suscripción anual. Para los espectadores de este canal, Brilliant ofrece un 20% de descuento en una suscripción anual a las 200 primeras personas que se suscriban. Brilliant.org/brancheducation. Puedes encontrar ese enlace en la descripción de abajo. Ahora, vamos a seguir explorando cómo se puede barrer continuamente un potente haz a través del cielo, y luego cómo lo llenamos con cientos de megabits de datos cada segundo. Para refrescar un poco la memoria, aquí tenemos un conjunto de 1280 antenas a las que alimentamos con la misma señal de 12 GHz para crear un rayo láser que se propaga perpendicularmente a la Digi. Sin embargo, como ya se ha dicho, necesitamos poder inclinar este haz de forma que apunte directamente al satélite Starlink que surca el cielo a 27.000 km por hora. Utilizar los motores no es viable porque se romperían en un mes y no son lo bastante precisos. Así que la solución es utilizar lo que se llama Phased Array Beam Steering. Volvamos al ejemplo de las dos antenas. Antes, estábamos alimentando la misma señal a las dos antenas, y por tanto, las antenas estaban en fase entre sí. Entender la fase es fundamental. Así que, rápidamente, cambiar la altura o amplitud de la señal se hace cambiando la potencia enviada a la antena, haciendo así la señal más fuerte o más débil. La frecuencia es el número de picos y valles o longitudes de onda que hay en un segundo, y cambiar la fase es desplazar la señal a la izquierda o a la derecha. El desplazamiento de fase se mide en grados entre 0 y 359, porque si desplazamos la señal 360 grados o una longitud de onda completa, volvemos al principio, exactamente igual que si hiciéramos un bucle alrededor de un círculo. Por ejemplo, aquí tenemos una señal con un desplazamiento de fase de 45 grados. Aquí hay otra con un desplazamiento de 180 grados, y luego otra con un desplazamiento de 315 grados. Tus ojos no pueden ver las diferencias en la luz visible desfasada. Sin embargo, los circuitos, como los del Digi, detectan muy bien los cambios de fase y trabajan con ellos. Entonces, ¿cómo utilizamos el desplazamiento de fase para angular el haz y hacer que apunte directamente al satélite? La solución consiste en desfasar la señal enviada a una antena con respecto a la otra y, como resultado, el momento de los picos y valles emitidos por una antena es diferente del de la otra. Estos picos y valles se propagan hacia el exterior y la ubicación de la interferencia constructiva está ahora inclinada hacia la izquierda con interferencia destructiva en todas partes. Si volvemos a cambiar la fase de las antenas, la zona de interferencia constructiva se inclina hacia la derecha. Por lo tanto, cambiando continuamente la fase de la señal enviada a las antenas, podemos crear una amplia zona de interferencia constructiva. Introduzcamos 6 antenas más y simplifiquemos la visualización para que solo veamos una sección de los picos de cada onda. Lejos de las antenas, las ondas se unen para formar un frente de onda que es una onda plana.
algo así como las olas del mar chocando contra una costa. Al igual que antes, al cambiar continuamente el momento en que cada antena emite cada pico de onda, podemos cambiar el ángulo en el que se forma el frente de onda, dirigiendo esencialmente el haz en una dirección u otra. Y si colocamos más antenas en un conjunto bidimensional, podemos dirigir el haz en cualquier dirección dentro de un campo de visión de 100 grados. Volvamos a ver las 12 antenas AT en Dishi. Para conocer el ángulo exacto en el que debe orientarse el haz, utilizamos las coordenadas GPS de Dishi desde este chip de aquí, junto con la posición orbital del satélite Starlink, que se conoce en el software de Dishi. El software calcula el conjunto exacto de ángulos tridimensionales y el desplazamiento de fase necesario para cada una de las antenas. A continuación, estos resultados de desfase se envían a los 20 chips de mayor tamaño llamados formadores de haces, y cada formador de haces coordina entre sí 32 chips más pequeños llamados módulos frontales, cada uno de los cuales controla 2 antenas. Cada pocos microsegundos, estos cálculos se recalculan y se difunden a todos los microchips para dirigir perfectamente el haz hacia el satélite. De este modo, el haz puede dirigirse a cualquier punto de un campo de visión de 100 grados. Hay algunas notas rápidas. En primer lugar, el haz principal, también llamado lóbulo principal, tiene este aspecto. Sin embargo, la interferencia constructiva y destructiva no es perfecta, y como resultado, hay lóbulos laterales adicionales de menor potencia. En tercer lugar, el señor McFlatface sostiene un único phased array. Sin embargo, en el satélite Starlink hay 4 antenas phased array. 2 se utilizan para comunicarse con múltiples antenas parabólicas y 2 para comunicarse con las estaciones terrestres que retransmiten el tráfico de Internet. Y en cuarto lugar, las antenas phased array se utilizan en muchas aplicaciones y, curiosamente, en las aerolíneas comerciales para permitir Internet en pleno vuelo. Este video también explica tangencialmente cómo funciona Internet en pleno vuelo. Antes de explorar cómo se envían los datos reales, queremos mencionar que este video llevó 1 mes de investigación, 2 docenas de revisiones del guión y 2 meses de modelado y animación. Si te asombra la complejidad de esta tecnología y la profundidad de este video, haz clic en el botón de suscripción, dale a me gusta, escribe un comentario y nos aseguraremos de crear más videos como este. El tercer tema en el que vamos a profundizar es cómo se envía la información entre Dishi y el satélite Starlink. Por ejemplo, hemos hablado de ondas electromagnéticas sinusoidales de alta frecuencia, pero eso no parece nada parecido al binario y menos aún a tu programa de televisión favorito. Entonces, ¿qué está pasando? Dishi y el satélite envían una señal parecida a esta. Sin embargo, varían la amplitud y la fase de la señal transmitida y luego asignan o codifican valores binarios de 6 bits a cada combinación o permutación diferente de amplitud y fase. Con 6 bits, hay 64 valores diferentes y por tanto, necesitamos 64 permutaciones distintas de amplitud y fase. Sin embargo, en lugar de enumerar todas las permutaciones, es más fácil visualizarlas ordenando los 64 valores diferentes en un gráfico llamado diagrama de constelación, como se muestra. Observemos el punto 0, 1, 1, 1, 0, 1 y tracemos una línea desde el origen hasta este punto. La distancia desde el origen es la amplitud de la señal y el ángulo desde el eje X positivo es la fase. Es algo parecido a esto, como si se utilizaran coordenadas polares. Así, para que Dishi envíe estos 6 bits, transmite una señal con una amplitud de D y un desplazamiento de fase D. Entonces, si el siguiente valor que se envía es, la señal cambia a una amplitud o brillo y un desplazamiento de fase. Después, envía el siguiente valor con una amplitud y un desplazamiento de fase diferentes. Cada una de estas agrupaciones de 6 bits se denominan símbolos y solo duran unos 10 nanosegundos antes de que se envíe el siguiente símbolo. Sin embargo, muchas veces se ve la señal estrujada de esta manera, porque la frecuencia de la señal es solo una vez cada 83 picosegundos o 12 gigahercios. Y como un símbolo dura 10 nanosegundos, es más exacto tener unas 120 longitudes de onda por símbolo antes del siguiente símbolo. Se envía.
Como estamos hablando del orden de pico y nanosegundos, eso significa que caben 90 millones de grupos o símbolos de 6 bits, lo que da 540 millones de bits por segundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta transferencia de datos se reparte entre la descarga y la subida. Como esta antena en concreto no puede transmitir y recibir datos al mismo tiempo, unos 74 milisegundos de cada segundo se utilizan para enviar datos desde Dishi al satélite Starlink y 926 milisegundos se utilizan para enviar datos desde el satélite hasta Dishi. Y para reducir la latencia, estas franjas horarias se distribuyen a lo largo de un solo segundo en lugar de agruparlas todas. Esta técnica de envío de valores de 6 bits, utilizando distintas variaciones de amplitud y fase, se denomina QAM de 64, o modulación de amplitud en cuadratura, y es más complicada de lo que hemos comentado. Pero no nos desviemos. Ahora que tenemos un flujo de millones de símbolos de 6 bits que producen cientos de megabits de datos por segundo para convertirlo en tu programa de televisión favorito, utilizamos el códec de vídeo avanzado o formato H.264. Puede obtener más información en nuestro video sobre compresión de imágenes aquí. Seguro que tienes muchas preguntas y no dudes en hacerlas en los comentarios. Pero antes de terminar, aclaremos dos cosas. En primer lugar, la escala de prácticamente todo en este video está mal. Aquí está la escala correcta de Dishi y el satélite Starlink. Sin embargo, Dishi está a 550 kilómetros de distancia, lo que no podemos mostrar correctamente. En marcado contraste, las ondas electromagnéticas emitidas están a solo unos 2,5 centímetros de distancia. Y así, entre Dishi y el satélite, hay alrededor de 22 millones de longitudes de onda, que son muchas más que las pocas ondas que se ven aquí. Además, en esta animación mostramos las longitudes de onda subiendo y bajando lentamente, cuando en realidad una onda electromagnética emitida por Dishi o por el satélite Starlink solo tarda unos 2 milisegundos en llegar al otro. La segunda aclaración es que mostramos desproporcionadamente a Dishi emitiendo ondas electromagnéticas y enviándolas al satélite. En realidad, las antenas parabólicas están más a menudo en modo de recepción, y los pasos y la física de la recepción de una onda electromagnética son similares a los de la emisión, solo que a la inversa. Eso es más o menos todo sobre cómo Starlink y Dishi se envían datos entre sí. El guión original de este vídeo duraba más de minutos, así que todos los detalles que se cortaron tienen su hueco en los comentarios del creador que se encuentran en subtítulos en inglés. Gracias a todos nuestros patrocinadores de Patreon y YouTube por ayudarnos a hacer este vídeo. Gracias también a Colin O'Flynn de New Wave Technology por prestarnos una PCB Starlink Dishi para imágenes e investigación. Esto es Branch Education, y creamos las animaciones que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro vídeo de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas, o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por verlo hasta el final.